ahora para ir a esta segunda parte, que habíamos dicho que íbamos a hablar del tema de el origen del alma. Así es. ¿De dónde sale el alma? ¿Dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, ¿de dónde proviene el alma? Buena pregunta. Otra vez. Son muy buenas Son preguntas. muy buenas las preguntas. Y aquí también entramos en otra cuestión teológica, bíblica, donde hay posturas acerca del origen del alma. Pero en primer lugar tenemos que decir y tenemos que basarnos en la palabra de Dios y ya lo leímos también en el primer versículo, nuestra lectura principal, Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice que el origen del alma está en Dios. Que proviene directamente de Dios. ¿Qué dice el versículo? Leámoslo nuevamente, por favor. Entonces dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y así fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente, un nefesh, alma, que también se traduce acá como ser viviente, ¿cierto? Ya vimos toda esa terminología. Entonces, partiendo por eso es una verdad innegable. La Biblia nos dice que el alma proviene de Dios, aliento de Dios, ¿cierto? Del aliento de Dios. Qué maravilloso. Pero también tenemos otras posturas que nos hablan acerca del alma, de su origen, de su transmisión, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. También vamos a hablar acerca de lo que dijimos, no sé si lo mencionamos al principio, pero hablamos un poquito de que muchos consideran la naturaleza humana como una naturaleza tripartita, bipartita. También Solo vamos a se hablar de mencionó. eso. Pero en primer lugar, hay muchos que creen en la preexistencia del alma. La preexistencia del alma. ¿Y esto qué quiere decir? Uy, como que están listas las almas. Yo me imagino a Dios que va a una bodega con muchas almas y dice: ya, van a ser ahora 500 personas en la tierra. 1, 2, 3, 4, 5, pum. Y tienes las almas listas para poder asignarlas a un cuerpo. Claro, a lo largo de la historia de la iglesia, si nosotros pensamos un poquito en la historia de la iglesia, vemos que hay 2000 años de historia, mínimo 2000 años de historia, donde la iglesia ha ido pensando, ha ido filosofando, aunque suene un poquito contradictorio la palabra en conjunto con el cristianismo, pero la iglesia ha ido pensando, ha ido razonando, ha ido filosofando acerca de la palabra de Dios, y han surgido doctrinas, han surgido posturas, han surgido corrientes teológicas, ¿cierto? Que tratan de explicar de mejor forma la palabra de Dios, ¿cierto? Y en este caso también muchos han tratado de explicar el origen del alma, ¿ya? Y como decíamos, la preexistencia del alma, hay muchos que creyeron acerca de esto, de que Dios tiene un banco de almas, y que cuando una persona es concebida, cuando un ser humano es concebido en la tierra, Dios coloca una de esas almas ya preexistentes en ese cuerpo al momento de la concepción. Ahora, ¿esto es bíblico? ¿Lo podemos respaldar con la palabra de Dios? No lo podemos respaldar, ¿ya? No lo podemos, porque la palabra de Dios no nos habla mucho tampoco de estos temas, ¿ya? No es muy claro, pero no es respaldable por la palabra de Dios, porque esto también da paso, por ejemplo, como las religiones hindúes, la religión hindú, que habla de la reencarnación. Claro. Y ellos creen que el hombre, para cumplir su propósito, tiene que pasar por muchos ciclos de vida. El hombre puede nacer, puede vivir, en la India se dividen por castas. Y están las castas de alta clase social, ¿ya? De alto rango social. Hay otras clases medias y otras clases bajas, pobres. Entonces, cuando el hombre no cumple su propósito, vuelve a reencarnarse. Muere y se reencarna nuevamente. O sea, el alma es reutilizable. Claro, es como un ciclo. Y esa alma vuelve, pero en otra forma. A lo mejor ya no como una persona de la alta sociedad, sino como una persona de clase media, por ejemplo. Claro. Y incluso no como una persona, incluso como un hombre. A lo mejor en la otra vida va a ser una mujer. O incluso también ellos creen que pueden reencarnarse en animales. Uh-huh. Entonces, esta teoría o esta doctrina, esta postura del alma preexistente también da lugar a temas como estas doctrinas, como herejías, como la reencarnación, que es totalmente contraria a la doctrina bíblica de la resurrección.
Porque la palabra de Dios dice que después de la muerte, ¿cierto? La persona muere y después el juicio, ¿cierto? Pero también la palabra de Dios nos habla a nosotros que los que mueren en Cristo van a resucitar también en un momento. Y que el alma resucitar. vuelve a quien la dio. Claramente, también lo vamos a ver en un versículo más abajito, ¿cierto? Que el alma vuelve a Dios, entonces no es que el alma esté cumpliendo un ciclo. Y nosotros vemos en la televisión y hemos sido testigos de cómo muchos van a estos centros de psicología, que la hacen más que psicología, psiquiatría, que mezclan lo esotérico y que le hacen regresión a las personas. Una hipnosis. Claro, y la persona empiezan a llorar, y llora una niña, y morí de tal forma. Claro. Y cuentan una historia que la gente realmente se cree y lucra, y hay un lucro detrás de esto también. Claro. Entonces, esta doctrina o esta postura de acerca del alma preexistente da lugar a mucho, ¿ya? Sí. Pero que no es bíblico. O sea, no podemos basarnos completamente en la palabra de Dios para poder explicar todo esto, para poder decir, no, si Dios tiene un banco de almas que Dios coloca y esas almas que después mueren vuelven a Dios y vuelven a estar en este banco de almas, ¿cierto? En este stock de almas que Dios tiene y que reutiliza. Entonces, podríamos descartar completamente la preexistencia del alma, ¿ya? Aunque muchos otros lo creen igual, ¿ya? Esto, aunque ha sido rechazado por muchos, hay algunos que sí lo creen. Pero a la luz de la palabra no tenemos base para poder confirmarlo. Luego tenemos otra teoría del origen del alma que dice que es el traducianismo. Traducianismo. Esto tiene que ver con la transmisión del alma. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo se origina el alma? Para muchos creen, hay muchos cristianos también que creyeron en esto por mucho tiempo, fue una postura en su tiempo de la iglesia cristiana, en que el alma se transmite de forma, podríamos decir, como biológica, a través de los padres. Como que el ADN no solo trae cromosoma, también trae un pedacito de alma. También trae un alma, generada en el momento de la concepción. Y de aquí nosotros podríamos decir, algunos podrían decir, tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros somos herederos de una condición pecaminosa. Entonces, si el alma se transmite desde el momento de la concepción por el padre y por la madre, así como transmiten el ADN, así también se transmite el alma. Entonces, claro, se transmite una naturaleza pecaminosa. También se transmite una condición y transmite esa naturaleza pecaminosa. Entonces, sí, podríamos decir, claro, como que tiene sentido. Claro, cuando uno le encuentra razón a todas las teorías, toda la gente, por eso todas caen luego. Claro, tiene como sentido. Y es por eso, también tendría sentido el por qué Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Claro. Porque al ser concebido por el Espíritu Santo se libera de esa condición pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa. En un 50%, 23 cromosomas. Y ahí está el pero, podríamos decir, pero hay un pero. Sí, pues. Porque María sí viene de esa naturaleza pecaminosa, heredó esa condición y esa naturaleza pecaminosa por sus padres. Entonces Jesús también fue heredero de esa naturaleza, si pensamos que el alma se transmite de esa forma. Claro. Entonces, en este caso, lo voy a decir así, nuestros hermanos católicos, no estamos hablando mal, pero sí ellos tienen sus doctrinas marianas. ¿Y cuáles son las doctrinas marianas? La principal es que María fue inmaculada en su concepción. ¿Qué quiere decir la inmaculada concepción? Que María también fue concebida por el Espíritu Santo. Ahora, esas doctrinas se basan en la tradición, que no se basan en la escritura. No hay texto bíblico, no hay palabra bíblica, no hay un libro canónico que nos hable acerca de María concebida a través del Espíritu Santo. Nada de su historia. No. Nosotros a través de la Escritura entendemos que el Espíritu Santo posó sobre María, ¿cierto? Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, para algunos podría ser que sí y podría ser que no, que esta postura explique. Pero es una postura muy confusa. Explique el origen del alma, ¿ya? Esta parte espiritual, ¿ya? Y también tenemos el creacionismo. Que es lo que dijimos al principio, ¿cierto? Que mencionamos al principio, que la idea del origen del alma parte de que es creada por Dios. Esta es la postura que nosotros creemos. Porque la palabra de Dios es clara en decir que el alma proviene de Dios. Dios sopló aliento de vida, lo leímos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de creacionismo, hablamos de que Dios es quien crea el alma.
El creacionismo también es una corriente o una teoría que lo estudian en los colegios, junto con la evolución. Entonces Claro. se les presenta de esa forma, como para hacer el tips. Claro, del creacionismo, pero ahí también se habla más del creacionismo en cuanto al origen del universo. Sí, a Claro. todo lo que tiene que ver con lo que hizo Dios y versus lo que es lo que habla la ciencia de forma aislada en este Claro. caso. En este caso, creacionismo en cuanto al origen Del alma. el origen del alma. Y esto es muy importante porque la Escritura nos dice que Dios crea el alma, ¿cierto? Ya, Ujú. ya lo respaldamos por el texto bíblico. Pero ahora puedo hacer una pregunta también. Si cuestionamos las otras posturas, muchos podrían cuestionar también esta postura, la que nosotros consideramos, y en este caso nosotros consideramos bíblica, ya que la palabra de Dios nos dice, es clara en decirnos que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa, una condición pecaminosa. Ahora la pregunta es, si Dios crea el alma, ¿Dios crea un alma pecaminosa? Dios nos crea pecadores al tiro. ¿Qué? No. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en todo esto, cosas a lo mejor muy sencillas que a lo mejor antes nunca nos hicimos las preguntas, pero empezamos a indagar, a profundizar, empezamos a hacernos preguntas que a veces nos dejan marcando ocupados porque, claro, si Dios crea el alma y la Biblia nos dice que somos herederos de una naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa aquí entonces? Entonces, la respuesta a esto es que claramente Dios crea y Dios no crea el mal. No. Dios no crea un alma pecaminosa. Porque si Dios creara un alma pecaminosa y después nos condena por ser pecadores, sería como un poquito contradictorio. Y como dice la carta de Santiago, él dice que Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Ni Él es tentado ni tienta a nadie. Entonces Él no provoca el mal, Él no provoca que el hombre peque. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución a este dilema? Entonces, Por es favor. que Dios crea el alma de una forma, un alma perfecta, santa o buena. Podríamos decir, Dios crea almas buenas. Pero las consecuencias del pecado, ¿cuáles fueron? Que el hombre vive separado de Dios en una naturaleza pecaminosa. El hombre tiende a pecar. Y en un mundo caído. En un mundo caído. Entonces, cuando esta alma entra al mundo, es heredera de esa condición y esa naturaleza pecaminosa, pero no por esencia que Dios cree una esencia, en este caso el alma, de forma No por naturaleza. malvada, sino que Dios crea un alma buena, pero al momento de esa alma de entrar en contacto con este mundo caído, hereda esa naturaleza pecaminosa y esa condición pecaminosa. Pucha. ¿Por qué? Porque somos condenados por la desobediencia de Adán, porque dice, por la desobediencia de uno entró el pecado en el mundo. Pero, como dice el postrer Adán, que es Jesucristo, por la obediencia de uno vino la salvación, La salvación a todos. la redención. Entonces aquí vemos esa solución o esa respuesta de que Dios crea. Ahora, ¿en qué momento esa alma es heredera y esa naturaleza pecaminosa es transmitida al ser humano? Muchos dicen que poco después de la concepción y otros dicen que cuando ya la persona, el individuo, alcanza conciencia o tiene conciencia de sí, de su pecado. Entonces, bueno, ahí hay otros temas más, porque el tema de si que los niños son salvos cuando mueren, si son salvos o no son salvos. Entonces, hay muchos otros temas, pero en cuanto al origen del alma, podemos ver que la palabra de Dios nos dice que somos creados por Dios. Por Dios. Esa alma es creada directamente por Dios. por Dios. Y el creacionismo, tenemos algunos versículos que podemos ir leyendo para poder ir respaldando. Así es. En Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Zacarías 12:1 dice: Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Hay también otro versículo. Hay otro versículo, sí, que habla del espíritu. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces ahí tenemos claramente versículos que respaldan el hecho de que Dios haya creado el alma, ¿cierto? Esa parte, esa dimensión espiritual del ser humano, ¿cierto? Dios crea el alma directamente de él y depende también de él. Claro. Depende de él. Dice, el espíritu vuelve, ¿cierto? El polvo a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿cierto? O sea, ni forma el siquiera espíritu dentro de él. como que lo forma,
pero lo acompaña y después lo recibe. Claro. Es todo el proceso siempre. Entonces ahí vemos que el origen proviene directamente de Dios. Ahora, estos versículos que leímos recientemente nos hablan del espíritu, pero si estamos hablando del alma. ¿Qué ¿cierto? pasó aquí? Y ahí ya entramos al otro tema, como decíamos, esta naturaleza, cómo está compuesto el ser humano. Claro. Muchos dicen de una parte espiritual, una dimensión espiritual y otra física, como lo hemos mencionado, ¿cierto? Alma y cuerpo. Pero otros creen que el hombre está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Y eso también es bíblico, lo podemos ver en escritos de Pablo, donde habla del alma, ¿cierto? Del alma, cuerpo y espíritu. ¿Ya? Pero aquí vemos estos versículos que acabamos de leer, que nos hablan de espíritu y nos hablan del alma. Pero si Dios es el que crea el alma, dice del polvo de la tierra, vimos el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, que Dios creó del polvo de la tierra al hombre y sopló aliento de vida. Nefesh, alma. Psique. Pero acá, ¿qué nos dice? Que creó el espíritu el polvo de la tierra y el espíritu que vuelva a Dios, porque Él lo dio, ¿cierto? Entonces, ¿dónde quedó el alma entonces? Si vemos todos estos versículos que hablan de que Dios creó el espíritu, Dios dio origen al espíritu, ¿dónde queda el alma? Y eso es lo que queremos mencionar, o que queremos ya hablar brevemente en esta sección antes de irnos a la pausa, es que bíblicamente nosotros vemos que el hombre tiene una dimensión física y otra espiritual. Lo volvemos a decir, ¿cierto? Y cuando vemos esta supuesta confusión o contradicción, donde vemos que hay textos que hablan del alma y otros textos que hablan del espíritu. Y podríamos decir entonces, hay alma y hay espíritu. Aparte del cuerpo hay un alma y hay un espíritu. Pero podemos ver que en la escritura estos términos son intercambiables. Muchas veces el escritor bíblico utiliza como recurso el intercambio de estas palabras. Utiliza como sinónimo. Como sinónimo. Y quiero que leamos Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47, que dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Ven? Ahí tenemos los dos términos, alma y espíritu. En griego, espíritu es neuma. De ahí que viene el estudio del Espíritu Santo, que se llama neumatología, que es viento, soplo. Ahí viene la palabra, neuma. Pero vemos que aquí en el cántico de María, el Magnificat, María hace un intercambio. Y esto es común dentro de la poesía hebrea. Salmos nos habla mucho en este estilo y ocupa muchos recursos literarios como el paralelismo, sinónimo. Utiliza una palabra, por ejemplo, el famoso el cavita al abrigo del Altísimo, y la segunda línea dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Habitará bajo la sombra del Omnipotente. Altísimo, omnipotente. Morará, habitar. Entonces, utiliza palabras distintas pero que quieren decir lo mismo. Aquí de igual forma muchas veces vamos a ver que en el Nuevo Testamento sobre todo hay se utiliza este recurso intercambiable. Se utiliza muchas veces alma, otras veces espíritu. Y damos un ejemplo claro cuando Jesucristo está en la cruz. Él dice: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. ¿Y el alma dónde la encomienda? ¿Dónde queda el alma? Entonces el Señor le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Y el espíritu? ¿Lo dejamos a un lado? ¿O no tiene que ver con esta devoción hacia el Señor completa? El espíritu no tiene que ver con eso. Entonces ahí nos damos cuenta que la composición del hombre, como ya lo hemos dicho muchas veces, la podemos ver en una dimensión espiritual y una dimensión física. Y que el uso de los términos alma y espíritu son intercambiables. Entonces podemos ver que alma y espíritu son la parte espiritual, la dimensión espiritual. La parte invisible, podríamos decir. Y la parte física es el cuerpo. Pero ya como hemos visto en la cantidad de versículos bíblicos, el alma, la parte espiritual, no se queda solamente en eso, como la parte espiritual, como una parte del ser humano, sino que también representa la totalidad, el todo del ser humano. Mientras terminaba de hablar o cerrábamos esta parte, me daba cuenta que, bueno, la Biblia es llamada el libro de los libros. Y finalmente, para poder entender cómo está compuesta la Biblia, cómo leerla, para tener comprensión lectora más allá
de simplemente leer entre líneas. Hay que saber de hartas cosas, de lingüística, de ciencia, de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, la neumatología, un montón de cosas. Así que el Señor nos vaya dando gracia y que su Espíritu Santo siempre nos acompañe para poder leer la Biblia de la forma tal que nos dé este manual de vida y nos dé luz frente a todas las otras interrogantes que se nos vayan presentando. Claro. ¿Y por qué hablar de toda esta terminología, todas estas posturas, posiciones, doctrinas? Es porque nos dan, si ahondamos un poquito en esto, y gracias a Dios que tenemos este programa para poder hacerlo, este tiempo de conversación, de profundizar en algunos temas, es porque nos dan a entender la complejidad del ser humano. En este caso, este programa Hechos a su imagen nos está hablando de la naturaleza del ser humano y lo bello que es el ser humano, la perfección de Dios al habernos creado. Y hay una complejidad que no todos podrían decir, esto lo puedo explicar a ciencia cierta, ¿cierto? Claro, no todo se explica científicamente. Claro, la ciencia quiere imitar lo que Dios ha hecho, pero jamás lo va a poder lograr porque aquí hay una perfección total de parte de Dios y eso es lo que queremos también transmitir a través de este programa, la naturaleza del ser humano a través de la palabra de Dios, de lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios creó y puso en cada uno de nosotros. Así que vamos a ir a la pausa y ya volvemos con el último bloque y ahí vamos a hablar un tema ya, el tema final, que será, ¿existe una lucha entre el cuerpo y el alma? Vamos a ver. Vamos a la pausa y volvemos.